Cuando era chica, mi bisabuela vivía con mis abuelos. Era muy mayor, tenía 92 años, pero estaba sorprendentemente bien para su edad. Caminaba sola, hablaba claro, comía normal. Nadie pensaba que se fuera a morir pronto. Por eso lo que pasó fue tan choqueante. Murió en un accidente de auto. No fue el golpe lo que la mató directamente. Durante el choque se atragantó con algo que estaba comiendo. Así de absurdo. Así de mala suerte. Yo tenía unos 7 u 8 años cuando pasó y no entendía bien lo que significaba todo eso, solo sabía que de un día para otro ella ya no estaba. Después del funeral, la casa se sintió distinta. No sabría decir exactamente cómo, pero el ambiente cambió. Yo sentía que ella seguía ahí. No como un recuerdo, sino como una presencia real. A veces, de reojo, la veía por un segundo. Giraba la cabeza y ya no estaba. Pensaba que era mi imaginación. Hasta que pasó lo de esa noche. Me desperté en medio de la madrugada y ella estaba ahí, de pie, mirándome fijamente. No gritó. No habló. No hizo nada. Solo me miraba. Sé que suena inventado, pero pasó. No fue un sueño. Yo estaba despierta. Podía ver la habitación, los muebles, la luz de la luna entrando por la ventana. Y ahí estaba ella. Eso no fue solo una vez. Durante casi un mes, todas las noches, me despertaba y la veía. A veces estaba parada. A veces sentada. No siempre me miraba directamente. En ocasiones parecía estar mirando a la nada, como si no entendiera dónde estaba. Lo que más me impactaba era su expresión. No se veía agresiva ni aterradora. Se veía confundida. Perdida. Como alguien que no sabe qué está pasando. Con el paso de los días, empecé a tener miedo de dormirme. Me quedaba despierta toda la noche con la televisión prendida. No quería cerrar los ojos. No quería despertarme y verla otra vez. Mi abuelo se dio cuenta. Él era su hijo. Notó que yo estaba cansada, que no dormía. Una noche me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, pensando que se iba a reír o que me iba a decir que eran sueños. Pero no lo hizo. Me dijo que él también la había estado viendo. Eso fue lo que más me asustó. No era solo yo. No era una niña inventando cosas. Mi abuelo, un adulto, también la veía. Él siempre pensó que su madre no se había dado cuenta de que había muerto. Que el accidente fue tan repentino que quedó atrapada, sin entender qué había pasado. Cuando mi abuela se enteró, decidió hacer algo. Somos nativos americanos, y ella hizo un ritual para ayudar a mi bisabuela a seguir adelante. No fue algo exagerado ni teatral. Fue algo serio, respetuoso, hecho con la intención de ayudarla a irse. Después de eso, dejó de aparecer. Nunca más la volví a ver. Con los años he tenido otras experiencias paranormales. Crecí en una zona rural de Virginia, y ahí pasan cosas. Pero ninguna me marcó tanto como esa. Fue la primera vez que sentí, de verdad, que había algo más. Que la muerte no siempre es inmediata. Algunas personas se quedan atrás, confundidas, sin saber que ya no pertenecen a este lado. Ese fue mi primer encuentro real con un fantasma. Y desde entonces, nunca pude volver a ver el mundo de la misma manera. Creo que vienen a visitarnos después de la muerte para decirnos que están bien y para darnos consuelo. De hecho, esto me ha vuelto a pasar de adulta, lo que validó mi experiencia de niña, y en mi familia y cultura, creemos que a veces el espíritu puede quedar atrapado o, si el cuerpo no está completo al momento del entierro. El espíritu puede permanecer atrapado o atado a la tierra, pero esto generalmente solo sucede cuando mueren repentinamente o trágicamente y el espíritu no tiene tiempo de darse cuenta de que el cuerpo se ha ido. He tenido unas cuantas experiencias de terror raras a lo largo de mi vida. No muchas, no constantes, pero sí lo suficientemente claras como para que todavía me den vueltas en la cabeza. Y aún así, hasta el día de hoy, sigo diciéndome que no creo en fantasmas. Una de las primeras que recuerdo pasó mientras trabajaba con un grupo de personas en una zona boscosa. Era un lugar apartado, de esos donde no hay casa cerca y el ruido del bosque se siente más fuerte que cualquier conversación. Ya estaba cayendo la tarde y la luz empezaba a cambiar.
En un momento, vi algo entre los árboles. No era un reflejo. No era una linterna. Era una bola de fuego flotando. No grande, pero lo suficientemente visible como para no confundirla con otra cosa. Se movía despacio, como si estuviera observando el lugar. No sentí miedo inmediato. Más bien curiosidad. Les dije a mis trabajadores que revisaran en esa dirección. Caminamos juntos, con cuidado, subiendo por una pequeña colina. Ahí fue cuando lo vimos. Había varias lápidas de madera. Viejas. Abandonadas. Algunas ya estaban torcidas, otras casi enterradas por la tierra y la vegetación. No había cruces modernas, ni nombres claros. Solo madera gastada por el tiempo. Nadie sabía que ese lugar existía. No estaba marcado en mapas ni había señales. Simplemente estaba ahí. Nadie dijo nada durante un rato. Después seguimos con lo nuestro, como si no quisiéramos reconocer lo que acabábamos de encontrar. Otra experiencia pasó en una zona de cementerio. Estaba caminando con amigos, hablando de cualquier cosa, cuando vi a un niño pequeño sentado encima de una lápida. Tenía el cabello rubio. No estaba llorando ni moviéndose. Solo estaba ahí, mirándonos. Me detuve de golpe. Les dije a mis amigos que había un niño ahí. Ellos no vieron nada. Pensaron que estaba bromeando. Les insistí. Señalé la lápida exacta. Fueron a revisar. No había nadie. Solo la lápida. Lo que sí había era un nombre extranjero. Y las fechas. Vivió muy poco tiempo. Una vida corta. No dije nada más. Seguimos caminando. Nadie volvió a mencionar el tema. Otra vez, en otro lugar, vi a una señora con el pelo largo saludándome desde la azotea de un edificio. Estaba parada, quieta, levantando la mano como si me conociera. No gritaba, no hacía señas desesperadas. Solo saludaba. Les dije a mis amigos que había alguien arriba. Como siempre, no me creyeron. Subieron conmigo en el ascensor para demostrar que no había nadie. Cuando llegamos al piso, las puertas del ascensor se abrieron y lo primero que vimos fue la puerta del departamento sellada completamente con cinta de barrera policial. No estaba abandonado. Estaba cerrado por algo serio. Nadie dijo nada. Bajamos en silencio. Hay más historias. Algunas pasaron cuando era mucho más joven. Otras no las recuerdo tan bien. Tal vez porque con el tiempo uno mismo intenta convencerse de que no fueron reales. Hasta hoy sigo diciendo que no creo en fantasmas. Pero a veces pienso que no es que no crea. Es que prefiero no creer. Porque aceptar que todo eso fue real significa aceptar que hay cosas ahí afuera que no necesitan que creas en ellas para existir. Mi mamá fue víctima y, al mismo tiempo, sobreviviente de brujería. Han pasado más de 10 años, pero todavía recuerdo todo con demasiada claridad. Un día llegaron unos familiares a visitarnos. No avisaron con mucho tiempo. Dijeron que solo iban a pasar un rato, que iban de camino a Limbán y que nuestra casa les quedaba de paso. Eran la hermana de mi papá y su marido. Desde que entraron, el ambiente se sintió raro. No puedo explicarlo mejor. No hubo peleas, no hubo gritos, no hubo tensión evidente. Todo fue normal. Demasiado normal. En un momento, mi tía se acercó al jarrón que tenemos cerca de la puerta principal. Es un jarrón grande, alto, casi de la estatura de una persona. Sin decir mucho, sacó unas monedas y las dejó caer dentro. Yo lo vi. Mi familia también lo vio. Le preguntamos por qué hacía eso. Ella respondió, tranquila, que era para quitar la mala suerte. Así, sin más explicación. Lo dijo con una sonrisa leve, como si fuera algo completamente común. Y lo más extraño es que nadie insistió. Nadie discutió. Nadie sacó las monedas. No porque creyéramos en eso, sino porque fue como si todos estuviéramos medio apagados. Además, sacar las monedas era complicado por el tamaño del jarrón, así que lo dejamos pasar. Ese fue el error. Meses después, mi mamá empezó a quejarse de dolor en las piernas.
Al principio era leve. Luego se volvió constante. Decía que el dolor siempre aparecía a medianoche. Se despertaba sin poder moverse bien, con una sensación de presión y ardor en las piernas. Cada noche era lo mismo. No dormía bien. Caminaba con dificultad. Subir escaleras se volvió un problema. La llevamos a clínicas públicas y privadas. Le hicieron exámenes. Le recetaron medicamentos. Nada funcionaba. Mi hermana fue la primera en notar algo raro. Dijo que mamá se veía hinchada. No solo cansada, hinchada. Como si algo no estuviera bien por dentro. El dolor siguió empeorando hasta que llegó un punto en el que ya no sabíamos qué hacer. Un día, de la nada, una amiga de mi mamá apareció en la casa. Venía desde Belight. No avisó. Simplemente llegó. Mi mamá le contó todo, el dolor, las noches sin dormir, los médicos que no encontraban nada. La amiga la miró y le dijo algo directo. Esto no es una enfermedad normal. Dijo que parecía brujería. Por suerte, ella conocía a alguien que podía ayudar. Al día siguiente, llevó a mi mamá con una curandera en el distrito de Belight. Cuando regresaron, mi mamá estaba agotada. Exhausta. Pero algo había cambiado. El dolor ya no estaba como antes. Nos contó lo que pasó. La curandera le dijo que tenía algo metido en el cuerpo. Durante el tratamiento, le sacó mechones de pelo y pedazos de lana de acero de las rodillas. Eso, según ella, era lo que le causaba el dolor en las piernas. Después del tratamiento, incluso le salieron pelos y lana de acero de debajo del vientre. No había forma lógica de explicar eso. Pero no fue lo único. Siguiendo las indicaciones de la curandera, revisamos el jardín. Enterrada bajo la tierra, encontramos una botella con algún tipo de aceite y pedazos de madera de ataúd. La curandera le dio una pista clara a mi mamá. El hechizo había sido enviado por un familiar que regresó del Limbán y usó la visita como excusa para dejar las cosas en la casa. No hacía falta decir nombres. Hoy en día, mi mamá está bien. Puede caminar. Puede dormir. Ya no se despierta a medianoche por el dolor. Su vida volvió a la normalidad. Pero la historia no termina ahí. La misma familiar, la hermana de mi papá, terminó operándose para que le pusieran metal en la rodilla o la rótula. Y pronto va a operarse la otra pierna. Muchos dirán que es coincidencia. Otros lo llaman karma. Yo no sé qué palabra usar. A veces pienso en mis primos. Me pregunto si sabían lo que sus padres le hicieron a mi mamá. Es su cuñada. Es familia. Me da rabia pensarlo. Al mismo tiempo, los compadezco, porque ellos me caen bien y no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Pero el miedo no se va. Siempre queda la duda de si esa mujer podría intentar hacerle lo mismo a mi mamá otra vez. La moraleja es simple y dura. A veces, la sangre que corre por las mismas venas es la que más daño puede hacer. Hermanos, cuñados, familia, nadie está exento. No escribo esto para asustar a nadie. Lo escribo porque estas cosas pasan. Y no importa si eres religioso o no. Y aún así, esto pasó. Le puede pasar a cualquiera. Con el tiempo entendí el motivo. Todo empezó por una discusión relacionada con el techo. Querían quedarse pagando una miseria mensual, algo completamente injusto. Mis padres no aceptaron. Y al parecer, eso fue suficiente. A veces, la gente no perdona que le digan que no. Y a veces, lo que hacen en silencio es mucho peor que cualquier discusión. Crecí con una gata siamesa llamada Salem. Mi mamá la había adoptado años antes de que yo naciera, así que literalmente estuvo conmigo desde siempre. Para cuando yo era chica, Salem ya era vieja, pero seguía siendo tranquila, cariñosa, de esas mascotas que no hacen ruido pero siempre están cerca. Yo era muy apegada a ella. Cuando me sentía mal, se acostaba conmigo. Cuando estaba enferma, dormía a mi lado. Siempre me daba una sensación de calma difícil de explicar. Murió cuando yo estaba en 6º grado. Tenía casi 20 años. Murió mientras yo estaba en un campamento de ciencias. No pude despedirme. Cuando volví a casa, ya no estaba. Recuerdo haber sentido un vacío raro,
como si algo pequeño pero importante hubiera desaparecido para siempre. Pasaron los años. Ya estaba en la prepa, en mi primer año. Apenas era la primera semana. Todavía no me acostumbraba a nada. Un día en particular fue horrible. No recuerdo qué pasó exactamente, solo sé que llegué a casa completamente rota. Entré sola. No había nadie más. Fui directo a la cocina, dejé la mochila en el suelo y empecé a llorar. No era un llanto leve. Estaba sollozando, con esa sensación de que el pecho se te cierra y no puedes parar. En medio de eso, sentí algo. No escuché nada. No vi nada al principio. Solo sentí que tenía que voltear. Cuando levanté la vista, la vi. Sobre la mesa del comedor, flotando, había algo como una pequeña nube. No tenía forma definida. No era humo. No se movía como el vapor. Era simplemente una nubecita suspendida en el aire. En el mismo instante supe que era Salem. No tuve miedo. No me sorprendí. No dudé. Simplemente lo supe. Sentí su presencia como la sentía cuando estaba viva. La misma calma. La misma sensación de compañía. Incluso fue como si pudiera olerla, como cuando su pelaje estaba tibio después de haber dormido al sol. Todo pasó muy rápido. La nubecita se fue desvaneciendo mientras la miraba. No desapareció de golpe. Se fue haciendo cada vez más tenue hasta que ya no estaba. De pronto, la casa volvió a estar completamente silenciosa. Estaba sola otra vez. Pero ya no me sentía igual. Supe que había vuelto solo para eso. Para consolarme. Tal vez para despedirse como no pudo hacerlo antes. Justo en el momento en que más lo necesitaba. No volvió a pasar nunca más. Esa fue mi única experiencia paranormal, no fue aterradora ni oscura. No fue algo que quisiera borrar. Fue algo pequeño, breve. Y profundamente emotivo para mí.